Viva Internacional. Ven y juntos vamos a adorar. Agua Viva Internacional. Su palabra tu vida cambiará. Juntos celebramos, exaltamos y alabamos a Jesús el Rey. Oh, Él es el Rey. Juntos celebramos, exaltamos y alabamos a Jesús el Rey. Oh, Él es el Rey. Agua Viva Internacional. Ven y juntos vamos a adorar. Agua Viva Internacional. Su palabra tu vida cambiará. Agua Viva. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión, con todo el corazón. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¿Cuántos pueden levantar un grito de júbilo desde casa? Te adoramos, Dios, con todo el corazón. Vamos a ir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, solo tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Eres digno, eres digno. Amén. Solo tú eres digno. Exaltamos tu nombre, Dios. No hay nadie como tú.
poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Salvador y Rey, te adoramos. Te adoramos, gran el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Glorioso Redentor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Salvador, te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios
Juan 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito en toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga toda la preeminencia. Y sigue diciendo: porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias por tu perfecto y maravilloso amor. Gracias porque ha llegado a nuestras vidas la salvación. Y hoy te podemos reconocer como nuestro principio, nuestro final, el que va en medio de nosotros. Gracias porque hemos sido reconciliados. Gracias porque hoy podemos cantar de tu hermoso y maravilloso nombre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Oh, Jesús, nombre de salvación, nombre tan poderoso. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás, y
tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos y di Jesús, Jesús. Nombre sobre todo nombre. El nombre de mi Salvador, el nombre de mi Redentor, el nombre de mi Sanador, el nombre de mi Rey, de mi Señor. Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay sanidad en el nombre de Jesús, hay libertad. Oh, Jesús, hermoso Jesús. Poderoso, poderoso tu nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada ni nadie es igual a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Pues gracias, Señor, te damos por este tiempo hermoso que hemos pasado adorándote, ministrando tu corazón. Gracias, Dios, porque nos permites entrar hasta el lugar santísimo, Señor, para adorar en tu presencia, Señor. Hoy nos gozamos en este día, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues bienvenidos a esta megacélula. A todos los líderes, discípulos, a todos los que están viendo esta programación, que están conectados, pues hoy queremos empezar este tiempo orando por los diezmos y las ofrendas. Ahorita van a pasar las cuentas para que tú puedas depositar, o si no, también traerlos a la oficina en el horario de oficina de 10 a 2 de la tarde, o si no, con los de mantenimiento de 2 a 6 de la tarde. Pues voy a pasar el micrófono a mi esposo David para que él ore por las ofrendas. Pues buenas noches, vamos a orar por las ofrendas y vamos a ver una palabra ahí en Proverbios 3, 9 y 10 y así dice la palabra de Dios, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice: serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios es un Dios bueno, un Dios proveedor,
y le damos gracias por ello. También queremos orar por alguna necesidad, ¿verdad? Si tú tienes un sobre o el dinero así en tus manos, vamos a orar porque este es un tiempo de oración, ¿verdad? Es un tiempo donde hay mucha opresión, hay mucha enfermedad, pero creemos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Oramos por los diezmos, por ofrendas, Padre, pero también oramos, Señor, por un tiempo, Señor, de estar contigo, Señor, en intimidad, Señor. Padre, anhelamos, Señor, Padre, que tú vengas a nuestras vidas y en todo lugar, Señor, donde hay una necesidad, Señor, de una sanidad física, Padre, alguna sanidad financiera, Padre. Yo en este tiempo, Señor, poniéndome de acuerdo con todos los líderes, Señor, Padre, con todo discípulo, Señor, y toda la persona que oye, Señor, nos ponemos de acuerdo y declaramos sanidad, Señor, en todo lugar, Señor, que hay una necesidad, Padre, que tú puedas hacer algo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. A ti sea la gloria y el poder, Padre. Amén, amén y amén. Pues le damos gracias a Dios. Hoy le quisiéramos presentar a Fernando y Marta, ¿verdad? Que nos van hoy en este día nos van a bendecir, ¿verdad? Con el principio de este hermoso estudio. Amén. Pues muy buenas noches a todos los líderes. ¿Cómo están? ¿Cómo los está tratando este 2020? Yo creo que Dios está probando a todas nuestras vidas. Y pues qué mejor que alimentarnos a través de la hermosa palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de los Romanos y es un libro muy hermoso. El apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros es donde él lo escribe. Y algo que nos gusta de esta palabra de Dios a través del apóstol Pablo, que sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, es de que el libro de Romanos nos habla para tener una mejor identidad con nuestro Dios. Todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo debemos conocer cuál es el camino que nos va a llevar a la vida eterna. Y hay caminos, ¿verdad?, que podemos nosotros escoger. Dios nos ha dado al hombre un libre albedrío, pero cuando nos acercamos a Dios nos damos cuenta que fuimos formados a su imagen y a su semejanza. Y es donde nos damos cuenta que Dios nos ha enseñado un nuevo camino. En el libro de los Proverbios 16:25 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final hay caminos de muerte. Entonces, cuando llegamos a Dios, vamos recibiendo esa fe a través de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, pues, fue ahora sí que un apóstol que regó la palabra de Dios para que quede sembrada en nuestros corazones para saber cómo nos vamos a desarrollar aquí en la tierra. Si vemos desde el inicio de la humanidad, el padre de la fe, Abraham, fue probado en su justicia y a través de esa fe Dios le contó la justicia para que él esté en la vida eterna. Así que nosotros aquí en la tierra debemos aprender de eso y cuando el hombre, todo hombre va a ser probado en la fe. Entonces cada quien va tomando un camino. Cuando Abraham se dio cuenta, por ejemplo, que Sodoma y Gomorra iba a ser destruido, eso viene ahí. Yo quiero hacer ese paréntesis porque el tema se titula Invitación hacia una vida sagrada. Y el enfoque dice que el fiel que fue justificado ante Dios debe vivir en santidad. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como líderes vivir aquí en la tierra y qué vamos a enseñar hacia los demás? Pues que la paga del pecado va a causar muerte eterna, pero la dádiva de Dios a través de Jesús nos va a dar vida eterna. Así que en el libro de Génesis capítulo 18, Abraham intercede por Sodoma, ¿sí? Y dice que en el 20, dice que entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra y se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo,
Descenderé ahora y veré si ha consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y dice la palabra que aquí, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, la justicia es hoy en día ese camino derecho que tú y yo debemos caminar en Cristo. Y la buena noticia es que Jesús nos enseña ese buen camino. Así que es interesante hoy ver esa lectura, porque el fiel que fue justificado ante Dios debe vivir en santidad. Y saben que no había 50 justos, pero Dios es un Dios fiel y justo. Por eso dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Dios. Y vamos a esa lectura, vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículos 12 al 23, y vamos a estudiarlos para que tengamos esa mejor identidad para con nuestro Dios en nuestro caminar. Amén. Pues buenas noches, líderes. Pues vamos a leer la lectura. Dice ahí arriba, dice, como instrumentos, dice, de justicia. Voy a leer del 12 al 17 y vamos a ir, ¿verdad? Viendo cada uno de ellos. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero si, gracias a Dios, que aún erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Bueno, pues aquí vemos, ¿verdad?, que pues Pablo, ¿verdad?, estaba hablando a aquellos cristianos, ¿verdad?, que habían sido libres del pecado, ¿verdad?, y que ya no podían rendir sus vidas, ¿verdad?, al pecado, sino porque habían ellos ya sido resucitados, ¿verdad?, con Dios. Dice, no reine pues, ¿sí? O sea, que ya aquí Pablo les está diciendo que ya no deberían de dejar que el pecado, ¿verdad?, reine en la vida de ellos, porque ellos ya habían sido, ¿verdad?, libres. Y lo vemos ahí en Romanos 6:11, que lo habla ¿verdad?, en la lectura, ¿verdad?, de la mañana precisamente. En el 6:11 dice que así también vosotros, consideraos muertos al pecado, dice, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que ellos ya habían sido, ya no eran muertos, sino eran sido vivos. Por eso en 2 de Corintios 5:17 dice que de modo si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vemos, ¿verdad?, que ya ese pecado, ¿verdad?, que había en ellos ya habían sido libres, ya había quedado en el pasado y no tenían por qué ellos seguir rindiendo sus vidas al pecado. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, en el 13 y en el 14, me gusta, ¿verdad?, porque aquí nos habla dos cosas, Pablo, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos caminar en esa libertad, ¿verdad?, que Cristo, ¿verdad?, nos dio a nosotros. Porque dice ahí en el 13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos, dice, de iniquidad. ¿Sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que esa es el primer punto, ¿verdad?, que Pablo les da a ellos, ¿verdad?, que ellos ya no presenten sus cuerpos, sus miembros, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros miembros? Pues son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, ¿sí?, nuestra boca, ¿sí? Dice que ellos ya no pueden, ¿verdad?, presentar, ¿verdad?, esos miembros, ¿sí?, como instrumentos de iniquidad. ¿Por qué? Porque ellos ya fueron ya redimidos, ya fueron, ¿verdad?, comprados, ¿verdad?, por Cristo Jesús, ¿sí? Y aquí en el punto 2, ¿verdad?, les dice, ¿verdad?, que ahora dice, como vivos, dice, entre los muertos, dice,
Vosotros mismos, dice, presentaos, dice, vosotros mismos, ¿a quién? A Dios, ¿sí? A Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que en nuestras partes, nuestros miembros, ¿verdad? Son como, aquí arriba dice instrumentos, como instrumentos de justicia, ¿verdad? Que dice el título, ¿sí? Nuestros miembros, ¿verdad? Son armas que Dios usa, ¿verdad? A través de nuestras vidas, ¿verdad? Y un ejemplo lo podemos ver en David, ¿verdad? Vemos ahí en la escritura que dice que David, Dios usó las manos de David, ¿verdad? Para destruir a Goliat, ¿sí? Como un instrumento, ¿verdad? Como un arma para derrotar a Goliat. Pero aquí vemos también, ¿verdad? Que también el pecado usó los ojos de David, ¿sí? Para caer en ese pecado cuando él miró, ¿verdad? A Betsabé. Por eso aquí nos dice, ¿verdad? Que tenemos que cuidar, ¿verdad? Nuestros miembros, porque son parte de nuestro cuerpo. O sea, qué es lo que vemos, qué es lo que oímos, qué es lo que hablamos, qué es lo que andamos agarrando, qué es lo que andamos tocando, ¿sí? Por eso aquí Pablo les decía, ¿verdad? Que ya no presentaran sus cuerpos, ¿sí? A la iniquidad, sino que ahora esos cuerpos, ¿verdad? Nuestros miembros tenemos que entregarlos, ¿verdad? A Dios, que fue él, ¿verdad? El que pagó por ellos. Por eso aquí en el 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Aquí vemos el pecado ya no nos puede dominar a nosotros, ¿sí? Porque ya no estamos nosotros bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia de Dios, ¿sí? Dios nos ha hecho a nosotros libres, ¿verdad? Como lo acabamos de leer, ¿verdad? Que somos, ¿verdad? Nuevas criaturas, nos ha hecho libres y nosotros, ¿verdad? Ya no podemos, ¿verdad? Seguir en el pecado, ya no podemos ser instrumentos del pecado, ¿sí? Sino ahora que tenemos nuestros cuerpos, tenemos que entregarlos a Dios, a agradarle solamente a Dios. Y dice el 16, el 15, dice, ¿qué pues? Dice, pecaremos porque no estáis, dice, bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo les decía, de ninguna manera, ¿verdad? Y lo recalcó también ahí en Romanos 6:1, ¿verdad? Que él de ayer también dice, donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo le decía, de ninguna manera, ¿sí? Y luego dice el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? ¿Sí? Ellos antes, ¿verdad? De ser libres, ¿verdad? De ese pecado, pues, ¿quién era el amo? Pues el pecado. Ellos servían, ¿verdad? A él era su amo, ¿verdad? El pecado, el mundo, ¿sí? Pero dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que ellos tenían que obedecer ya a Dios, ¿sí? Obedecer a Dios, ¿verdad? A quien ahora, ¿verdad? Era el amo, ¿verdad? Hacia ellos, ¿verdad? Porque ellos él los había, ¿verdad? Convertido, ¿verdad? Del pecado a través de la gracia de Dios. Ahora en ellos habían sido libres del pecado. Y aquí en el 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, aquí está hablando, ¿verdad? Que en otro tiempo ellos eran, ¿sí? Esclavos del pecado, ¿verdad? Y hoy en día tú y yo, ¿verdad? Fuimos ya libertados de ese pecado, ¿sí? Ya no podemos nosotros estar en el pecado, servir al mundo, ¿sí? Porque tú y yo ya fuimos, ¿verdad? Libertados a través de la gracia de Dios. Dice, habéis obedecido de corazón, dice, aquella forma de doctrina, dice, a la cual fuisteis, dice, entregados. Y aquí Pablo, ¿verdad? Empieza a agradecer a Dios, ¿verdad? Por la vida de los creyentes, ¿verdad? Porque ellos habían obedecido de corazón, ¿sí? Ellos habían obedecido de corazón, dice, a la doctrina a la cual, dice, fuisteis, ¿verdad? Entregados. Y aquí vemos, ¿verdad? Que hoy en día, ¿verdad? Tú y yo, ¿verdad? Desde el momento que recibimos a Cristo, desde el momento que Dios nos ha hecho a nosotros libres, ¿sí? Se nos ha dado también una doctrina. Y aquí en 2 de Timoteo 1:13 y 14, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
guardad el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo dice que guardaran esa escritura, que guardaran esa palabra que se les había sido enseñados a ellos. Y luego aquí en el 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? O sea, esa misma doctrina que se les había enseñado a ellos, Pablo les decía, ¿verdad?, que ellos fueran idóneos ahora para enseñar a otros. Tú y yo somos líderes, ¿sí?, que nos estamos preparando y que esa misma enseñanza que ha sido dada a nosotros, ahora nosotros como líderes tenemos que entregarla a nuestros discípulos, ¿sí? Y ahí en Segunda de Tesalonicenses 2:15, me gustan esas escrituras, ¿verdad?, porque es la palabra que se nos ha enseñado a nosotros. En el 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Sí? Pablo les estaba diciendo, ¿verdad?, que ahora ellos retengan esa doctrina que se les había enseñado, ya sea por la palabra o por carta, ¿verdad?, que es lo que hacía Pablo. Pablo a veces, ¿verdad?, no podía ir, pero mandaba cartas, ¿sí? Siempre mandaba, ¿verdad?, una palabra para animarlos, para consolarlos, ¿verdad?, para que le echaran ganas, ¿verdad?, y siguieran adelante. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que esa misma enseñanza que Pablo les dio a esos creyentes, ¿verdad?, ahora esa misma palabra ha sido enseñada a ti y a mí, y ahora nos toca a nosotros enseñarla a nuestros discípulos. Muy bien, pues estamos viendo este hermoso tema que se titula Invitación hacia una vida sagrada. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas deben de estar consagradas a nuestro Dios. Pero ahora tenemos a un Dios vivo y poderoso. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad. Dice las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces Dios nos invita a una vida nueva a través de Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos aprender a caminar aquí en la tierra con la libertad que Cristo nos ha dado. Vamos a seguir continuando con esos versículos. Estamos en Romanos 6 y vamos a seguir en el versículo 18. Y dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Antes el pecado reinaba en nuestras vidas, pero siempre el pecado va a estar latente en esa tentación. Acuérdense que el pecado es lo que no le agrada a Dios. Y el hombre practica cosas buenas y cosas que no le agradan a Dios. Nosotros podemos practicar, antes practicamos más el pecado. Si se emborrachaba uno, si se drogaba, si adulteraba, si fornicaba, son prácticas del pecado. Y esas prácticas tienen un amo, que se llama Satanás, se llama diablo. Por eso dice la Biblia, en 1 Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, por eso es importante hacer el llamado de salvación para empezar una nueva vida y saber quién nos puede justificar, que es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y empezar a un camino nuevo en Él. Entonces ya no podemos tener dos amos, dos señores, sino que tenemos que dedicarnos y consagrarnos a uno, ¿verdad? Entonces ya un jefe se llama Cristo Jesús. Dice el 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Como todo el mundo lo hace, antes, por decir, yo iba al pecado. Pero ahora que ya fui justificado por Cristo Jesús, pues ya veo que eso no le agrada a Dios. Aunque está la tentación ahí,
y ya sé en mi convicción que ese pecado ya no se va a enseñorear en mi vida, porque eso no le agrada a nuestro Dios. Dice, porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Dios nos da una libertad, ¿sí? Es por eso que a veces defendemos hasta el pecado, ¿verdad? A veces yo era uno de los que pensaba, no, es que Dios hizo la cerveza de la cebada y esto y el otro. Pero muchas veces el pecado trae consecuencias. Cuando trae consecuencias negativas y sabemos que eso no le va a agradar a Dios, entonces Dios dice que huyamos de eso para no traer más problema a nuestra vida. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergoncéis? Porque el fin de ellas es muerte. Cuando vemos en el libro de los Romanos, ¿verdad? Que si confesamos con nuestra boca, es versículo 10, 9, 10, pero el 11 dice, el que cree en él no será avergonzado. Entonces, el pecado es un deleite a la carne, pero va a traer consecuencias y sabes una cosa, va a traer vergüenza al hombre. Entonces, cuando vamos en el camino del Señor, si creemos en Él, no vamos a ser avergonzados. La palabra de Dios es fiel y nos va a llevar, y el Espíritu Santo ahora nos va a llenar de Él para caminar juntamente con Él. Por eso dice, pero ¿qué fruto tenéis en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahora el Espíritu Santo nos va a dar un fruto, ¿verdad? Que es para bien, caminos para bien. Dice, para ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vosotros fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿sí? Entonces, el esfuerzo humano no es suficiente, pero cuando nosotros buscamos la justicia, esa justicia nos va a conducir a la santificación y nos vamos a llenar de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mejor comunión íntima con Él. Cuando tenemos una mejor comunión íntima con Él, Dios nos va a decir las cosas. Si vemos ahí en la cita que estamos viendo en el libro de Génesis capítulo 18, dice que cómo Dios le va a ocultar eso a Abraham. A los que somos justos, Dios nos va a revelar las cosas, Dios, de lo que es bueno y lo que es malo. Y solo por el hecho de nosotros creer en Él y ser obedientes a Él. ¿Por qué? Porque nuestro camino ahora es de vida eterna. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, tenéis de vosotros la santificación como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay un pago aquí en la tierra por todo lo que hagamos. Y nuestra decisión hoy es tomar el camino que nos lleva a la salvación a través de nuestro Señor Jesús. Bien, pues vamos a la página 152 y vamos a leer, leyendo la palabra, entendiendo el contexto. Dice que la humanidad se encontró ante el pecado y la muerte por la desobediencia de Adán, el primer hombre, y consiguió la vida por la desobediencia de Jesucristo. Así fuimos justificados por creer en Cristo, por la gracia absoluta de Dios, y no por obra o mérito nuestro. Donde hay pecado, desborda la gracia de Dios. Sin embargo, no podemos pecar para recibir más gracia. Además, el creyente que se une a Cristo ha muerto al pecado para empezar a vivir para Dios. Por lo tanto, debemos buscar la santidad que Él anhela. En conclusión, el pasaje de hoy resalta que el creyente recibió la vida eterna al ser liberado del pecado y nos exhorta a vivir en santidad. Pues Dios nos invita a esa nueva vida, a caminar juntamente con Él en esa libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ha libertado. Hoy en día tenemos que dar ese paso de fe
que si no leemos a veces la palabra, empezarla a leer, que si no oramos, orar a Dios, meternos más en el Señor para llenar nuestras vidas de Él y poder conocer esa vida en santidad que sin ella no podemos ver a nuestro Señor. Muy bien, pues vamos a seguir con las preguntas, compartiendo la palabra, y hemos invitado a unos amigos que nos van a seguir explicando eso. Buenas noches a todos. De verdad que es un honor para nosotros estar aquí en la Megacélula, ¿verdad? Y mi esposo Francisco Sánchez y una servidora Josefina Cruz. Vamos a hablar de compartiendo la palabra. En la número 1 dice, ¿cómo debe utilizar su cuerpo el fiel que se convirtió en santo por creer en Cristo? Pues debemos de tratar de ir cambiando nuestra manera de pensar y nuestro cuerpo, que cometió pecado, que en un momento lo consideramos como algo normal, porque no conocíamos realmente a Dios. Pero el pecado nos dominaba fácilmente y hacíamos lo malo. Al conocerlo nos entregamos a Dios y hemos vuelto a vivir correctamente, siendo un instrumento suyo, haciendo lo que es justo para Él. Pues le voy a compartir unos versículos que es de la Biblia Nueva Traducción Viviente, Romanos 6, 19 y el 22. En el 19 dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Y en la 22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. En la parte 2, aplicando y compartiendo el punto número 1, ¿qué dificultades se encuentra al intentar vivir como cristiano? Pues experimentamos cambios en nuestra vida, porque somos trasladados del pecado a la justicia, pasamos de la muerte a la vida, estamos apartados del pecado, pero tentados por el enemigo, y por lo tanto caemos muy frecuentemente por causa de que tenemos un cuerpo que es mortal. Pero debemos reaccionar ante la gracia de Dios, eliminando nuestros hábitos pecaminosos. Debemos usar nuestra fuerza de voluntad. Nos vamos a respaldar en 2 Corintios 1:12. Dice, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esta es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo, en especial con ustedes. En Efesios 4:24 nos dice la palabra, pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. En el punto 2, ¿cómo podemos alcanzar la santificación con gozo? Debemos vivir como es digno de la nueva vida, haciendo un esfuerzo constante, decididos a obedecer a Dios en todo con la ayuda del Espíritu Santo, buscando la santidad y conservarla todo el tiempo que vivamos en la tierra. En 1 Tesalonicenses 4:7, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. En Hebreos 12:14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Gracias, buenas noches. Bueno, pues seguimos con el punto 2, observando y meditando, ¿verdad? Y la pregunta 1 dice, ¿qué frutos damos cuando somos esclavos del pecado?
bueno, realmente no damos ningún fruto, ¿verdad? Solamente vergüenza, ¿verdad? A causa de nuestros actos, ¿verdad? Porque hay impureza, hay desenfreno, somos débiles en la carne, por lo tanto no hay fruto, ¿verdad? Y pues tenemos una muerte espiritual, la cual estamos apartados de Dios, ¿verdad? Ahí en Romanos 6:20 me gustaría leerlo, ¿verdad? 20 y 21. Dice, en la Nueva Traducción, dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, ¿verdad? Entonces aquí nos explica, ¿verdad?, que el fruto viene siendo la vergüenza, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir esos actos, ¿verdad? Pues vayamos allá a Gálatas 5:19 al 21, ¿verdad? Les voy a leer la Nueva Traducción, ¿verdad? Y aquí nos habla de todos esos actos, ¿verdad?, que van contrarios a la voluntad de Dios. Y dice el 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios, ¿verdad? Y como decíamos hace rato, ¿verdad?, tenemos una muerte espiritual la cual nos aparta de la presencia de Dios, estamos separados, ¿verdad? Y la pregunta número 2 dice, ¿qué frutos damos si somos siervos de Dios, verdad? ¿Qué frutos se notan en nuestra vida? Pues es la santificación y la justicia, ¿verdad? ¿Cómo tenemos eso? Pues a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos ayuda a obrar en nuestras vidas y demostrarlo. Me gustaría que fuéramos a Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, y yo les voy a leer la Nueva Versión. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente, ¿verdad? Y pues yo me gustaría, ¿verdad?, darles la definición. Si vemos en la primera pregunta, dice que ¿qué frutos damos cuando somos esclavos de pecado, verdad? Cuando nosotros vivimos en pecado, somos esclavos, y el significado de esclavo dice aquí que carece de libertad. Es la persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Imagínate, ¿verdad? Bien sujetos, ¿verdad? Y pues nosotros sabemos que cuando estamos sujetos al pecado, pues el enemigo nos tiene como un títere y hace lo que él quiera, ¿verdad? Y en la pregunta número 2 dice que ¿qué frutos damos si somos siervos de Dios? Aquí vemos la diferencia. Cuando estamos en pecado somos esclavos, y cuando estamos sirviéndole a Dios somos siervos, ¿verdad? Cuando hacemos lo que Él dice, ¿verdad? Y la definición de siervo dice que es aquel individuo que se somete a Dios y guarda sus estatutos, ¿verdad? Y esta denominación de siervo, ¿verdad?, está asociada con la humildad y el acatamiento del creyente, ¿verdad? Aquí vemos estas dos diferencias, ¿verdad?, en cuanto somos esclavos al pecado y cuanto somos siervos de Dios, ¿verdad? Y yo me gustaría darte 4 pasos importantísimos para que los apuntes ahí, que a Dios le agrada que tú y yo empecemos a hacer, ¿verdad? El número 1 dice que Dios quiere que vivamos bajo el control del Espíritu Santo. Número 2, Dios quiere que vivamos una vida pura y santa. Número 3, Dios quiere que seamos agradecidos. Y número 4, Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Amén.
Pues gloria a Dios, ¿verdad? Y en el punto número 2, aplicando y compartiendo, ¿verdad? Hablando de este hermoso estudio, ¿verdad? Dice, ¿cómo vive? En la pregunta número 1 dice, ¿cómo vive alguien que es verdaderamente un siervo de Dios, ¿verdad? Yo creo que vive en santidad, apartado, ¿verdad? La palabra santidad quiere decir apartado, y apartado del mundo, ¿verdad? No en una burbuja, sino dentro de esta tierra, dentro de este mundo, ¿verdad? Pero haciendo las cosas que son correctas delante de Dios. Amén. Y el número 2 dice, compartan las características del verdadero siervo de Dios. Amén. Esas características, ¿verdad? Pues son muchas. Puede ser misericordioso, santo, ¿verdad? Pero me gustaría ir a Gálatas 5:22. Ya mi esposa leyó todo lo que viene siendo el fruto de la carne. Pero en el fruto del Espíritu, ¿verdad? Empieza con uno, ¿verdad? Yo hace como unos 3 años, ¿verdad? Di una prédica durante 9 semanas, ¿verdad? Del fruto del Espíritu, desglosando cada uno, ¿verdad? Y el número 1 es amor. Amor es dentro de ti, ¿verdad? Yo les puse es es dentro de tú, es una característica que tú tengas amor, ¿verdad? Y fuera de ti viene siendo el gozo. Puede ser dentro de ti, ¿verdad? El amor, y se va a reflejar con gozo, perdón. Si tú estás con amor dentro de ti, el gozo va a ser hacia afuera también. Y lo dice paz. Si tú tienes paz en el in, ¿verdad? Con dentro de ti, ¿verdad? En el on, fuera de ti, ¿verdad? Empieza la paciencia. Esa paciencia, ¿verdad? Es una característica por la pregunta número 2, ¿verdad? Y luego dice, dentro de ti va a haber benignidad. Ser bueno, ¿verdad? Esa benignidad está dentro de ti, viene siendo ¿verdad? Y se va a ver por fuera, que va a ser la bondad dentro de fuera de ti, ¿verdad? Y luego dice fe. Cuando tú tienes fe, ¿verdad? Vas a tener mansedumbre, ¿verdad? Esas características las estamos desglosando, ¿verdad? Pero queda una sola, ¿verdad? La 9 dice templanza. Es dentro y fuera. Esa característica tú la vas a ver cuando esté la persona, ¿verdad? Que tiene un temple, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? Va a ser porque está por dentro tranquilo y por fuera también, ¿verdad? Y sabes una cosa, hemos visto muchas formas, muchas personas, ¿verdad? Haciendo cosas buenas, ¿verdad? Pero Dios nos dice, vamos a Lucas 7, en el 7, Lucas 7, estaban todos reunidos, ¿verdad? Y estaba Jesús. Y me gusta en el 7:47, ¿verdad? Dice que estaban reunidos y llegó una mujer. Y yo creo que cuando tú tienes una característica de parte de Dios, como siervo de Dios, ¿verdad? Es cuando se ve el fruto, cuando tú te desbordas por él. Dice, por lo cual te digo, llega una mujer y le rocía, ¿verdad? Todo el perfume, ¿no? Y ella está a sus pies, besando sus pies, enjugando sus pies también. Dice, pero le dice Jesús, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Amén. Yo creo que una de las características del siervo de Dios es saberse que todos los pecados le son perdonados, ¿verdad? Y si a quien se le perdona, dice, dice, porque amó mucho, dice, mas aquel a quien se le perdona, poco se le ama, ¿verdad? O sea, yo creo que Dios, en la versión del Chavo del 8, dice, el Señor nos ama muchísimo porque mucho nos perdonó. Amén. Sigamos con el estudio, ¿verdad? Con Fernando y Marta. Bueno, pues ya estamos por terminar. Vamos allí a ordenando las ideas. Dice, quien fue justificado por creer en Jesucristo debe vivir en santidad. La santificación es un rasgo que debemos conservar todo el tiempo que vivamos en esta tierra, debido a que ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de Dios, siervos de la justicia. Ser siervos de Dios, dice, significa que fuimos salvos, o sea que debemos obedecerle a nuestro Señor con devoción y fidelidad. Aquel que busque la santificación
siguiendo, dice la palabra, y con la ayuda del Espíritu Santo, después de recibir la salvación por la fe, gozará del fruto de la vida eterna. Este es el obsequio que recibe el siervo que se entregó por completo al Señor. Bueno, pues aquí, ¿verdad? Como lo vemos aquí en el tema de hoy, ¿verdad? Dios nos está haciendo una invitación a que vivamos una vida sagrada delante de Dios. Y yo quiero compartirte aquí en 1 de Juan 3:6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, dice, ni le ha conocido. Entonces aquí habla, verdad, que nosotros ya no, si conocemos de Dios, ya no tenemos por qué pecar. Y en el 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces tú y yo, ¿verdad? Ya no podemos pecar porque ya fuimos nacidos, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Que ahora esa simiente permanece en nosotros. Y si vamos ahí en segunda de Corintios 7:1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y sabemos que dice ahí su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces aquí Dios nos está, ¿verdad? Dando, ¿verdad? A conocer que debemos de despojarnos de todo pecado que traigamos en nosotros, ¿verdad? Y que nos perfeccionemos en esa santidad. Dios anhela, ¿verdad? Que ahora presentemos, ¿verdad?, nuestros cuerpos delante de Él, dice, como un sacrificio vivo a Él, ¿sí? Entonces vamos nosotros, ¿verdad? A renunciar, ¿verdad?, todo pecado, ¿verdad? Y mantenernos todos los días con una constante comunicación con Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios porque tenemos su palabra, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es como podemos nosotros tener esa comunión a diario con nuestro Padre. Amén. Pues gloria a Dios. Qué hermoso estudio, ¿verdad? Dice la invitación hacia una vida sagrada. Y el enfoque, nunca perdamos el enfoque. El fiel que fue justificado ante Dios debe vivir en santidad. ¿Qué debemos hacer? Pues aquel que va a ser nuevo, el hombre debe de arrepentirse, ¿verdad? Aquel que no conoce a Jesús o aquel que ha caído en pecado. Muchas veces observamos, ¿verdad?, las personas que andan en pecado, pero debemos invitarlos a que ellos se arrepientan y a la vez se conviertan. Y la manera de convertirnos pues es buscar a Dios. Y fíjense que nuestro Dios es muy, muy práctico para el pecado. Nuestro Señor Jesucristo nos decía aquí en la palabra, dice que tu contestar sea sí o sea no. Pero solamente podemos nosotros practicar esa gran verdad a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la primera vez, la primera palabra, cuando dices sí al pecado, pues ya te envuelves al pecado. Pero cuando el Espíritu Santo te llena de nuestro Dios, que en nuestra boca salga el no, para la gloria de Él. Pues vamos a orar juntos en el Señor. Ahí donde estás, vamos a declarar. Dice, Dios, gracias por haberme dado la gracia de convertirme en tu Hijo, creyendo en Jesucristo. Guíame para que pueda vivir como ciudadano de tu reino y para obedecer tu palabra con devoción. Pues que la palabra de Dios sea un deleite en nuestras vidas, sea algo que nos sostenga día con día, que siempre tengamos esa hambre de Dios para que el día en el Señor sea hermoso. También dice que oremos para que nuestra sociedad, que fue sorprendida por el inesperado COVID-19, pueda gozar a través de la gracia de Dios de estabilidad y restauración en todas las áreas. Yo siento que son tiempos hermosos donde podemos estar orando. Hay tanta necesidad ahorita por esa pandemia. Podemos orar por sanidad, pero también debemos estar orando por la salvación. Dios restaura todo lo que pasa, ¿verdad? Pero tenemos que enfocarnos también en la salvación y que Dios haga la obra en su vida para que reconozcamos a ese Dios vivo.
También dice que oremos por la evangelización de Marruecos, donde el 98% de los habitantes son musulmanes y está prohibido predicar públicamente. Cabe enfatizar que cada vez aumenta más el número de jóvenes que abren su corazón a Jesús. Pues que la palabra abra el corazón de Jesús, y nosotros oramos por Marruecos para que la palabra sea encendida, esa llama, y que ilumine en medio de las tinieblas en ese país, en el nombre de Jesús, como nuestro México, para gloria y alabanza de Él. También vamos a declarar ese versículo que tenemos para memorizar. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues no nos resta más que hacer una invitación, líderes, a que sigamos orando. Nunca dejemos de orar. Oremos por la situación que está pasando, por nuestro país, por nuestros gobernantes, a que tomen una buena decisión. También por nuestros pastores, orar unos por otros, por los líderes. Y recuerden que siempre va a haber una necesidad. Todos tenemos necesidad. Tú y yo tenemos necesidad, pero siempre habrá quien más necesite. Así que no perdamos esa oportunidad en Cristo Jesús, que nos ha libertado. A Él le damos la gloria y la honra. Pues Padre, nosotros bendecimos a tu iglesia, bendecimos a cada líder. Declaramos que somos la cabeza y no la cola, Señor, y que tú, Señor, mandaste a tu Hijo Cristo Jesús, Señor, para que nosotros andemos en victoria a pesar de las circunstancias y las situaciones. Pues te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y declararemos tu palabra aún en medio de estas pruebas, Señor. Te lo pedimos, Señor, y ayúdanos a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendice a cada líder, a cada familia, Señor, y declaramos bendición hasta que sobreabunda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga y muy buenas noches.